A ver, esta semana hemos pasado clases de forma normal, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes en los horarios establecidos. Y hemos tenido los foros. Los foros, que me imagino que están participando. También los videos. Hoy va a subir a la plataforma Héctor, me imagino que al finalizar la clase hay un cuestionario. Quería ver la forma de evaluar quedar con ustedes la forma de evaluación del módulo. Y hemos decidido, conjuntamente la fundación, dividir el módulo, la nota del módulo en tres partes. Una, que va a ser la participación en los foros, ¿verdad? Van a ver, son 4 foros en total. 2 me imagino que ya los tienen. Los próximos 2 van a ser la siguiente semana. Entonces son foros. Después tenemos un cuestionario. Ese cuestionario justamente lo van a subir hoy día a la plataforma. Ese cuestionario tiene 8 preguntas. 6 preguntas son de desarrollo y 3 preguntas, perdón, 9 preguntas son en total, perdón. 6 de desarrollo y 3 de comentarios. Ya, es muy sencillo, así que traten de ganarse los puntitos ahí. Las preguntas de comentario, lo que yo les hago es, lanzo una frase ahí, y ustedes tienen que decir si esa aseveración es correcta, o sea, es afirmativa, es falsa o incierta. Pero lo que me interesa más es el fundamento que ustedes puedan dar a la aseveración. Ya, entonces tenemos los foros, tenemos el cuestionario y finalmente tenemos el examen final. Respecto a la ponderación, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Los foros van a valer 10 puntos, el cuestionario va a valer 20 puntos y el examen va a valer 70 puntos. Ahí son los 100 puntos. La asistencia no tiene puntuación, sin embargo, es un requisito implícito para que, perdón, ustedes puedan habilitarse al examen final. Creo que tienen que tener cierto porcentaje de asistencia para habilitarse al examen. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nosotros evaluaríamos el módulo. ¿Y cómo se controla la asistencia, perdón? La asistencia implícitamente, Karen, que nos ayuda con los temas, algunos temas operativos del módulo, anota quiénes están presentes en el curso. Ya. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tendríamos los foros, 4 foros en total, 10 puntos. El cuestionario es un solo cuestionario de 9 preguntas con 20 puntos y el examen final 70 puntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Buenas noches. Dice, no va a existir ningún trabajo práctico. En realidad, el cuestionario va a ser una especie de tarea o un trabajo que tienen que hacer. Ya eso lo va a reemplazar. Ok, empecemos otra vez la clase. ¿Qué habíamos visto la semana pasada? La anterior clase, perdón. Están viendo la presentación. Los tipos de valores. Están viendo la presentación, pero creo que está en compartido, ¿sí? Sí. Ok, déjenme corregir esto. ¿Ahora? No, Sí, está... Ahora sí. Ah. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bien. Entonces,
habíamos visto, bueno, en la parte ya poniéndoles un poquito en contexto, respecto al temario que tenemos en este módulo, ya hemos visto lo que es el sistema financiero, la intermediación financiera, hemos dado la definición en extenso de lo que es un valor según el Código de Comercio, según la Ley del Mercado de Valores, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era un valor? Un documento mercantil que contiene un derecho exigible de manera judicial. Es un documento mercantil, correcto, que contiene un derecho para quien lo posee, ¿verdad? Eso es en esencia un título valor. Después, el artículo, ¿qué decía el artículo 491 del Código de Comercio? ¿Se acuerdan? También nos daba una definición de lo que era un título valor. Nos decía... Indica que es un documento necesario para legitimar el ejercicio de un derecho. Literal y autónomo consignado en el mismo, ¿sí? Sí. El artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley 1834, reforzaba esta definición y decía que un título valor eran todos los títulos que comprende el Código de Comercio y otros más, ¿verdad? Otros más según ciertas características, como por ejemplo, que sean creados y emitidos en una base legal, que se identifique al beneficiario de los recursos, que su oferta pública sea autorizada y que representen la existencia de una obligación asumida por el emisor. ¿Sí? Y también hemos visto la clasificación que nos daba el Código de Comercio acerca de los títulos valores. ¿Cómo se clasificaban? Habían tres tipos de formas de emisión de títulos valores, ¿verdad? Títulos que eran nominativos, a la orden y al portador. Ok, después habíamos visto una clasificación académica muy clásica de lo que son los títulos valores, títulos de renta fija y de renta variable. Hemos visto en extenso cuáles son los títulos valores que se negocian en Bolivia. Hemos explicado a detalle cada uno de ellos, ya sea en renta fija, como de renta variable, ¿verdad? Y habíamos dicho que en esencia nuestro mercado, lo que más se negociaba, ¿qué eran? DPFs, renta fija. Eran instrumentos de renta fija, y dentro de la clasificación de renta fija, lo que más se negociaba eran... Los DPFs. Correcto. Depósitos a plazo fijo. Depósitos a plazo fijo. Les había mostrado un gráfico, unas estadísticas de la bolsa, donde se mostraba que más del 90% de lo negociado eran instrumentos de renta fija. ¿Verdad? Sí. Y eso que en este año es excepcional, porque si ustedes ven un poquito los números de años pasados, la diferencia es mucho más abismal. Les diría que han llegado años que el 99% de lo negociado era renta fija y menos del 1% renta variable. Luego hemos visto los participantes del mercado de valores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hemos visto el esquema general y hemos empezado ya a desarrollar uno por uno. Hemos visto lo que eran las agencias de bolsa. ¿Qué eran las agencias de bolsa? ¿Alguien se acuerda? Sí, son los intermediarios entre los emisores y los compradores. Entre los emisores y los inversionistas. Correcto. Los que asesoran a las empresas. Su principal función básicamente es la intermediación de títulos, la intermediación, ¿verdad? Porque las agencias de bolsa son los que acuden al recinto de la bolsa, bueno, a las plataformas que nos brinda la bolsa para que puedan realizar la transacción con valores. Obviamente, esa era la esencia de una agencia de bolsa, pero también cumplían con otras funciones, como por ejemplo el asesoramiento, tanto emisores como inversionistas, ¿verdad? Sí.
Un que prospecto de emisión. realizaban un prospecto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Les había mostrado las agencias de bolsa que estaban autorizadas por ASFI, reguladas. Son 12 en la actualidad. Bueno, y finalmente habíamos llegado hasta acá, hasta los emisores. Los emisores, ¿no? Aquí un poquito voy a hacer hincapié en algunos temas. Cualquier emisor que acude al mercado de valores tiene que necesariamente contratar los servicios de una agencia de bolsa. La agencia de bolsa va a realizar un servicio de asesoramiento a la empresa para que pueda emitir los títulos valores, ¿no? Y esa asesoría se resumía ¿en qué? En el prospecto. Una estructuración. En un prospecto de emisión, sí. Prospecto de emisión. ¿Sí? Ese prospecto de emisión básicamente nos da todas las características más importantes de la estructuración, ¿verdad? La estructuración, como decía su compañero, la estructuración de la emisión de títulos valores. Entonces, voy a mostrarles rápidamente. Los prospectos de emisión. Están compartiendo, no están, ¿qué están viendo en este momento? A ver. Los participantes. Ahora sí, ¿ven la pantalla de Google? Sí. Sí. Bien. Ese prospecto de emisión lo pueden encontrar en la siguiente dirección. Ustedes entran a la página de la bolsa, ¿ok? Luego se van acá a Centro de Información Bursátil. Y se vienen acá a este link donde dice prospectos de emisión. Entonces, acá ustedes pueden encontrar los prospectos de emisión y está clasificado por tipo de instrumento. Valores de titularización, pagarés, bonos bancarios bursátiles, pagarés de mesa de negociación, cuotas de fondos de inversión cerrados, bonos a largo plazo, bonos municipales, acciones. ¿Qué quieren ver? Veamos algunos bonos, tal vez. Acciones. Son muy raras. Hay pocas empresas que cotizan acciones en bolsa, entonces como no vale la pena mucho ver esto. Veamos bonos, digamos. Bonos de largo plazo. Y van a encontrar ustedes los prospectos de emisión desde el más reciente hasta el más antiguo. Están clasificados, fíjense, por fecha. Por ejemplo, fíjense, bonos gas y electricidad de emisión 2, bonos programa de bonos Fancesa, bonos BNB Leasing. ¿Estarán todos o solo los vigentes? Los vigentes. Bonos Crecer. Crecer es una IFD, ¿no? Sí. Bonos TCM, bonos Nibol. ¿Cuál quieren ver? Bonos Las Lomas. Incotec, Ende Transmisión, PISA. Halasoft. ¿Saben qué es Halasoft? De los celulares, si no me equivoco. Es una empresa de software, ¿no? Ustedes pinchan, fíjense que acá tienen dos links, dos PDFs. Uno es las características del prospecto, que es un PDF muy livianito, y otro es el prospecto como tal, porque ahí es el documento completo. El primero es solamente la carátula. Entonces, yo he entrado acá, Halasoft, por ejemplo, fíjense, es una empresa de software que está en Cochabamba. ¿Lo conocen? Fíjense, el monto de la emisión, $9 millones se ha financiado.
9 millones de dólares. Veamos rápidamente. Esta es la carátula de un prospecto de emisión. Fíjense, solamente es una hojita. En cambio, en el otro PDF encuentran todo el documento en extenso. Entonces, fíjense, de emisión, bonos Jalasoft, tipo de valor, bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, moneda de la emisión dólares. Son 2 series. Fecha de emisión, plazo de colocación, tipo de garantía, tipo de interés, procedimiento de colocación, modalidad de colocación, forma de amortización de capital e intereses. Acá están las series, fíjense, serie A y serie B, en dólares. La primera serie por 4 millones de dólares, la segunda serie por 5 millones de dólares, en total son los 9 millones de dólares que se han financiado. Valor nominal unitario, es decir, cada bono cuesta $1,000. La tasa de interés 4% en la primera serie, 4.000 valores. El plazo 2.160 días. 2.160 días, eso es 6 años. Y 2.880 son 8 años. 8 años, ¿no? Fecha de vencimiento, estructuración, así, en agencia de bolsa y el colocador también. Un aspecto importante acá, no lo estoy encontrando, es la calificación de riesgo. Acá está. No sé si logran leer esto, que lo vamos a ver más adelante. Calificación de riesgo A1. ¿No? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, viendo ya acá los emisores, la asesoría que da una agencia de bolsa se resume en esto, ¿no? En un prospecto de emisión. Okay, entonces, ustedes pueden curiosear, si quieren, cuando tengan más tiempito, pueden entrar a los que quieran. Fíjense, bonos CAMSA, bonos Obando, Telecel, Soboce, gas y electricidad, Itacamba, Francesa, Prolega, Telecel, Toyosa, Inti. ¿Ok? Si no les gustan los bonos, pero pueden ver otro tipo de instrumento, valores de titularización, bonos bancarios bursátiles. Naturalmente aquí están todos los bancos, ¿no?, que han emitido bonos, solamente bancos. ¿Sí? Otro tema importante cuando hablamos de los emisores es que cuando un emisor decide financiarse a través del mercado de valores, uno de los requisitos fundamentales, señores, es el tema de la transparencia. ¿Sí? ¿Qué implica la transparencia en el mercado de valores? Que el momento que la empresa decide entrar al mercado de valores, significa que la empresa se hace pública. Pública en el sentido de que no es que se la compra el Estado, sino que la información que tiene la empresa es de carácter público y que tiene que estar disponible en cualquier momento porque es una información muy importante para los inversionistas. No se olviden, desde el lado de la oferta, ¿quiénes compran los títulos de valores? Los inversionistas. Los inversionistas. Entonces, esa información tiene que ser totalmente disponible para los inversionistas, porque son los inversionistas quienes toman las decisiones de inversión, ¿verdad? Y en este esquema de intermediación, ¿quién asume el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? El inversionista. El inversionista, ¿verdad? Entonces, por eso, el inversionista requiere tener todas las herramientas para tener la información disponible y necesaria para que pueda tomar sus decisiones. En esa línea, ustedes dirán, ok, ¿dónde está esa información? Igual acá, fíjense, se vienen acá y van a emisores en bolsa. Y pueden encontrar, fíjense, los estados financieros por emisor o por actividad, digamos acá. Entonces, ustedes, son estados financieros que los emisores deben presentar de forma trimestral. Entonces, pueden acá ustedes ver la gestión, digamos, 2020, y ya debería haber, a ver, veamos si hay información, buscar. Información de emisores vigentes al 30 de junio, fíjense.
Hay pocos que todavía han presentado, todavía deben estar en plazo para presentar. Veamos el primer trimestre. Aquí está. Entonces acá pueden buscar el nombre del emisor, fíjense. Digamos, ¿cuál quieren ver? Droguería Indy. Buscar del segundo trimestre y está acá, fíjense. Balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros. Veamos. Obviamente son estados financieros sumamente reducidos, ¿no? Bien cortitos. No tienen el nivel de profundidad deseado, pero bueno, puede servir en algo, ¿no? Entonces, esta información es útil para los inversionistas, para que ellos puedan tomar sus decisiones, puedan hacer sus análisis y realicen sus inversiones pertinentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a emisores? No. Una consultita. Habíamos visto que los valores pueden ser de deuda, participación y titularización. ¿Los valores de titularización generalmente son bonos o puede ser otro tipo de valores? No, los valores de titularización son valores de titularización como tal. Esa es su denominación. No son bonos. No. Fungen, son muy parecidos en su estructura y en su valoración como un bono, pero la categoría como tal son valores de titularización. Yo les dije en la primera clase que hagan un acto de buena fe y que me crean que hay los valores de titularización, ¿verdad? Todavía no los expliqué. Y me imagino que la clase del lunes vamos a ver justamente lo que es titularización y ahí les voy a explicar exactamente qué es un valor de titularización. ¿Ya? Pero es una categoría totalmente aparte, no es ni bono ni esa acción. ¿Ya? Gracias. Bien. Nuevamente voy a compartir la pantalla. ¿Ok? ¿Se ve? Bien. Ahora vamos a hablar, señores, de los inversionistas. Los inversionistas, ¿ok? Obviamente, los inversionistas son los agentes superavitarios de recursos, son quienes disponen el dinero para realizar sus inversiones en el mercado de valores. ¿Sí? Dentro de los inversionistas tenemos tres grandes categorías. Primero tenemos los inversionistas institucionales o grandes inversionistas, las instituciones financieras que también actúan como inversionistas y finalmente los inversionistas particulares. La categoría más importante de inversionistas, señores, son los inversionistas institucionales, porque son los más grandes y son los más representativos en el mercado de valores. Entonces voy a hacer hincapié en los inversionistas institucionales y los otros simplemente los voy a nombrar. Bien, empecemos. Empecemos hablando de las AFPs. ¿Qué son las AFPs? Los administradores de fondos de pensiones. Exactamente, son las administradoras de fondos de pensiones. Como su nombre lo dice, ¿qué administran? Entonces, acá voy a empezar a hablar de AFPs. ¿Qué administran? Los fondos de capitalización individual, puede ser, ¿no? Fondos de pensiones. Los FSI. Ajá. ¿Y qué es un fondo de pensiones? ¿Cómo se define un fondo de pensiones? Son los aportes de todos los trabajadores. Es correcto. El fondo, bueno, les digo la definición. Un fondo de pensiones es un patrimonio
integrado, es un patrimonio integrado por los aportes periódicos que obligatoriamente realizan los trabajadores para sus pensiones de jubilación futura. Repito, el fondo de pensiones es un patrimonio integrado por los aportes periódicos que obligatoriamente realizan los trabajadores para sus pensiones de jubilación futura. ¿Ok? Entonces, las personas, por ejemplo, que están escuchando este curso y que son dependientes laboralmente, me van a entender mejor, porque dentro de lo que son los aportes, tenemos dos tipos de aportes, ¿verdad? Las personas que son dependientes, los aportes laborales Y patronal. y los aportes patronales. ¿Sí? ¿A cuánto ascienden los aportes laborales? ¿Alguien sabe? 17.5. 12.71%. 12.71, sí. Y los patronales, 14.71%. ¿Cómo se descompone esto? Este 12.71, 10%, justamente es el aporte más fuerte para Jubilación. Discúlpenme los acentos, ¿ok? 10% jubilación, luego tenemos 1.71%, es el riesgo común, que básicamente son los accidentes de trabajo que puedan ocurrir fuera del ámbito laboral, ¿no? Y tenemos, ahí va 11.71, falta 1%, ¿no es cierto? 0.5% es La comisión. comisión AFP de administración, otro 0.5%, El aporte solidario. aporte solidario, correcto. Ahí tienen los 12.71%. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se compone, cómo se alimenta ese fondo de pensiones? Justamente con este 10% de jubilación que ustedes aportan todos los meses, o que les descuentan todos los meses para su jubilación futura. ¿Sí? Ese 10%. Y los aportes patronales no los voy a escribir, simplemente si quieren tomar nota. Este 14.71%, ¿cómo se descompone? 10%. 10% es a la Seguridad de corto plazo, es la Corto caja plazo. de salud. ¿Sí? 1.71 es Riesgo profesional. Ujú. Correcto. Y el 3% restante es aporte solidario. Sí. ¿Ok? ¿Por qué he hecho esta discriminación, señores? Porque quiero que sepan de dónde sale ese fondo de pensiones. Es justamente de este 10% de jubilación que ustedes les descuentan mes a mes, ¿verdad? En la actualidad, señores, tenemos dos fondos de pensiones que son privados. Tenemos FP Futuro
y AFP Previsión. Uno elige a qué administradora de fondos va a aportar cuando se incorpora a la fuerza laboral formalmente. Hace un par de años, la administración, salió una ley, en la nueva ley de pensiones, donde se establecía que la administración de los fondos de pensiones iba a pasar a manos de una entidad del Estado, que se llama gestora pública de pensiones de largo plazo. Sin embargo, en la actualidad, todavía operativamente, la gestora no está administrando los fondos de pensiones de las AFPs, todavía no han pasado a manos de la gestora, por muchos motivos, ¿ya? Pero todavía sigue siendo la administración por cuenta de las AFPs. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver por qué dentro de estos inversionistas institucionales, por qué las AFPs se constituyen en el actor o en el inversionista más importante entre todos los inversionistas. No se olviden que toda esa plata que recaudan de la jubilación tiene que ser invertida, ¿verdad? Porque es obligación de las AFPs hacer rendir esos recursos para que sean sostenibles después en el tiempo. Simplemente como historia les puedo decir que actualmente estamos bajo un régimen de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene su cuenta, sus aportes. Correcto. O sea, cada uno está aportando para su jubilación futura. ¿Sí? Cada uno está aportando para jubilación futura. A diferencia de un antiguo sistema que teníamos, que era el sistema de reparto. ¿Qué era el sistema de reparto? Como una bolsa común, ¿no? Es un sistema de jubilación que se caracteriza porque las jubilaciones presentes financian la jubilación de las jubilaciones pasadas, correcto. ¿Ya? Ese sistema lo teníamos antiguamente, hasta el año, si no me equivoco, 94, donde se promulga la ley de pensiones, donde se cambia el sistema de capitalización, el sistema de pensiones a un régimen de capitalización individual. Y en ese lapso, obviamente, ha habido mucha gente que ha estado entre un sistema antiguo, que era el sistema de reparto, y un sistema nuevo de capitalización individual, que son los denominados generación sándwich. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes las AFPs? Les decía. Toda esa plata que recaudan mes a mes, tienen que invertirla en el mercado de valores. ¿Sí? Entonces, están obligados a hacerlos, y realmente vamos a ver en números más adelante que sí son un actor muy, muy importante. Esto, por favor, si pueden tomar nota, las AFPs pueden comprar hasta el 40% de cada emisión de valores. ¿Sí? Las AFPs pueden comprar hasta el 40% de cada emisión de valores. Hasta, ¿ya? Solamente. Eso no implica que están obligadas a hacerlo. Si quieren pueden entrar y si no, no. Pero el límite máximo por emisión es del 40%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es decir, digamos, de lo que hemos visto ese prospecto, ¿cuánto se estaba financiando Jala Soft? ¿Cuánto entonces, digamos, 10 millones? Solo podía comprar hasta 4 millones. Fíjense. Pues. 9 millones es la emisión, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto puede comprar cada FP? 3.600.000 más o menos. Correcto, 3.600. Entre las dos, uh-huh, más la otra FP, son 7.200.000. Entonces, el 80% de la emisión ya puede ser adquirida por las AFPs. 7.200.000. El saldo,
40% es 40% 40% una AFP, por AFP. Por por AFP. AFP, ¿no? Correcto. ¿Me siguen, no? El saldo serían 1.800.000, que eso sí puede ser adquirido por otros. Ahora, no es una obligación, ¿no? Si la AFP Claro. decide en su comité no entrar porque ve que la emisión, el emisor, el sector es muy riesgoso, no lo hace. No lo hace, definitivamente. No es una obligación. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Y la gestora tiene alguna especie de restricción actualmente? Se han borrado los apuntes, ¿no? No, está ahí los... Ah, no están. Sí, se borró. Escucha. Cuando deja de compartirse, se borran los apuntes. Bueno, ni modo. Perdón, ¿me decías? Sí, las AFPs ahorita tienen esa restricción de que no pueden comprar más del 40% de alguna emisión. Y en el caso de la gestora, ¿tiene alguna restricción para comprar emisiones? ¿Compra emisiones actualmente? Compra, sí, es un inversionista más, lo vamos a ver un poquito más adelante. La restricción de la gestora es que no puede comprar más del 20% de cada emisión. Ah, 20%. Obviamente tienen sus políticas, ¿no? Tienen un reglamento de inversión y, bueno, no están obligadas a hacerlo también en cada emisión, simplemente ese es un límite máximo permitido. Ok, sigamos. Luego tenemos las compañías de seguro. Las compañías de seguro, obviamente, reciben las primas, ¿verdad? Las primas para cubrir los posibles siniestros que puedan ocurrir. Existen dos tipos de compañías de seguros. Las compañías de seguro generales. Vida. Compañías de seguro. Compañías de seguro generales y compañías de seguro de vida o de personas, ¿ya? Ya, para hacerlo más sencillo, ¿qué cubren las compañías de seguro personales? Salud, vida. ¿Ya? Adicionalmente, hay un tema importante que dentro de la categoría de compañías de seguro personales está el famoso SOAT. Y en cuanto a las compañías de seguro generales, todo lo demás, que no sea salud, vida y SOAT. Es decir, incendios, todo riesgo, robos, todo lo que se puede imaginar. Todo se puede asegurar. ¿Sí? Entonces, obviamente, las compañías de seguro también reciben periódicamente primas, ¿verdad?, de sus asegurados. Y esas primas que reciben también las invierten. Las invierten en el mercado de valores. La pueden invertir también en el exterior, pero generalmente lo invierten en el mercado de valores local. ¿Ok? Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego tenemos a las SAFIs. Las SAFIs son las sociedades administradoras de fondos de inversión. Como su nombre lo dice, administran Los fondos de inversión. fondos de inversión. Fondos de inversión, ¿sí? ¿Y qué es un fondo de inversión? Son patrimonios autónomos. Son patrimonios autónomos integrados por aportes de personas naturales o jurídicas para su inversión
en el mercado de valores o en la bolsa, ¿no? Para su inversión en el mercado de valores por cuenta y riesgo de los aportantes. ¿Sí? Por cuenta y riesgo de los aportantes. Entonces, ustedes han debido escuchar, hay mucha publicidad que sacan las SAFIs, ¿verdad? Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. ¿Qué hacen las SAFIs? Básicamente lo que hacen es reclutar, agrupar el ahorro fragmentado de las personas, ya sean naturales o jurídicas, para que por cuenta de ellas, ellos inviertan implícitamente en el mercado de valores. ¿Ok? Entonces, todo ese fondo que viene de los aportes de los inversionistas se divide en número de cuotas, ¿ya? Lo que denominamos nosotros las cuotas de participación, que en esencia es una alícuota parte del patrimonio total del fondo. Lo importante acá es que todas son de igual valor y características. ¿Ok? Aquí debemos aclarar algunos términos, cuando hablamos, por ejemplo, de fondos de inversión abiertos y cerrados. Ahorita vamos a ver la distinción. Cuando hablamos de fondos de inversión abiertos, ¿alguno de ustedes tiene alguna cuenta en SAFI? Sí, en efectivo. Eso es de BNB SAFI, ¿verdad? Sí, Ok. Cuando ustedes hacen un aporte al fondo de inversión, esa figura se denomina compra de cuotas. compra de cuotas. ¿Sí? Ese es el término correcto, señores. Cuando ustedes hacen un retiro de algún monto del fondo de inversión, esa figura se denomina Rescate. rescate. ¿Sí? Muchas veces, y esto, bueno, el canal de distribución para este tipo de fondos generalmente son las plataformas de los bancos, ¿verdad? Muchas veces la plataforma o las cajas. Muchas personas que trabajan en cajas en los bancos no están muy familiarizados con estos términos. Si ustedes tienen su plata en algún fondo de inversión y van donde un cajero y le dicen quiero hacer una compra de cuotas, el cajero se asusta, ¿verdad? No va a llamar a su supervisor, no va a saber qué es, porque muchos no están familiarizados. Muchos lo entienden como un depósito, como un retiro. Sí, pueden manejarlo así, pero no son los términos correctos. ¿Sí? El término correcto es compra de cuotas y un rescate de cuotas. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula este valor de cuota? Que lo ven aquí, hay una formulita muy sencilla. A grandes rasgos, el valor de cuota se compone por la cartera que está administrando el fondo de inversión, más la liquidez que tienen, más los rendimientos obtenidos en el día, menos las comisiones que están cargadas al fondo, menos otros gastos, todo eso dividido entre el número de cuotas vigentes del día. Así se calcula el valor de cuota. Como les decía, todas las cuotas son de igual valor y características. Dentro de la clasificación de los fondos de inversión, tenemos dos tipos de fondos de inversión. Fondos de inversión abiertos y fondos de inversión cerrados. Los fondos de inversión abiertos, la característica es que son de patrimonio variable y su duración es indefinida. Patrimonio variable y duración indefinida. ¿Por qué patrimonio variable? Porque permite el acceso o el retiro de los participantes en cualquier momento del tiempo. Es decir, uno puede hacer aportes o rescates en cualquier momento. ¿Ya? Es algo muy similar a una caja de ahorro, más o menos, muy parecida, pero no es una caja de ahorro como tal. Funciona como una caja de ahorro, pero no es así. Estos fondos de inversión abiertos generalmente están enfocados al público en general. Al público en general. ¿Sí? Mientras que los fondos de inversión cerrados
son de patrimonio y duración establecidos. ¿Ok? Son patrimonios que son ya determinados y el plazo también está determinado. La diferencia radica en que los fondos cerrados están orientados a otro segmento de inversionistas. En el caso de los abiertos, estaban destinados básicamente a personas o empresas, ¿no? En el caso de fondos de inversión cerrados, generalmente están destinados a otro tipo de inversionistas porque son inversiones de mayor plazo, de largo plazo. Ejemplo, las AFPs, algunas compañías de seguros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué es en esencia un fondo de inversión cerrado? ¿Cómo funciona? Más o menos para que tengan una idea y en términos muy sencillos, les voy a decir. Es una especie de un pequeño banco, ¿ya? Así les voy a decir en términos muy domésticos, si ustedes quieren. Es una especie de banco pequeño que otorga créditos o préstamos a sectores específicos. ¿Sí? Con cargo, digamos, a algunas garantías, con cargo a algunos pagares privados, etcétera, etcétera. No sé si me estoy dejando entender. Los fondos de inversión cerrados están orientados generalmente a sectores específicos. Por decir, hay fondos cerrados del sector agropecuario, agroindustrial, del sector comercial, de factoraje, de pymes, etcétera. Entonces, están destinados a dar créditos o financiar, mejor dicho, si la palabra correcta es financiar, a ciertos sectores específicos. ¿Ya? Entonces, una empresa, por ejemplo, de un sector específico, podría ir a la banca o también podría acudir a un préstamo de un fondo de inversión cerrado, a través de la emisión de pagares privados, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la diferencia de un fondo de inversión abierto o fondo cerrado. En el caso de los abiertos, básicamente está destinado a que los aportantes sean inversionistas comunes y corrientes, donde pueden realizar compras o aportes de cuotas o rescates en cualquier momento. En el caso de los fondos cerrados, si uno quiere retirar su participación o salirse del fondo, es un poquito más complicado, porque esas cuotas de fondos de inversión cerrados, para hacerse líquidas, tienen que negociarse en bolsa. Al 31 de julio existen 14 SAFIs, es decir, 14 sociedades administradoras de fondos de inversión, que administran en total 3.200 millones de dólares. Existen 42 fondos abiertos y 25 fondos de inversión cerrados. Los fondos abiertos administran básicamente casi 1.200 millones de dólares y los fondos cerrados un poquito más de 2.000 millones de dólares. Y aquí se puede ver la concentración entre fondos por moneda. Hay un fondo en UFBs, por ejemplo, uno solo. ¿Sí? Y como veamos en la siguiente lámina, aquí está la cartera total de los fondos. Esto está expresado en bolivianos. Si ustedes dividen los 21.452 dividido entre 6.96, son los 3.000 millones más o menos que estábamos viendo acá. Hay más fondos abiertos que cerrados. En términos de volumen, ¿no? Fíjense. Y en cuanto a los participantes, fíjense, este es un dato bien importante. Los participantes de los fondos cerrados versus los participantes de los fondos abiertos. 107 en el caso de los fondos cerrados y en los fondos abiertos más de 95.000 participantes. Y eso era justamente en la línea de que les decía. Los fondos cerrados están orientados a otro tipo de inversionistas de muy largo plazo, ¿verdad? En cambio, en los fondos abiertos, no. Por eso es que tenemos mayor participación de personas que invierten en fondos abiertos. Aquí ustedes pueden ver la evolución de la cartera de los fondos de inversión abiertos, perdón, de los fondos abiertos en general, que incluye cerrados más abiertos, y la evolución también de los participantes.
¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a las AFIS? Las AFIS, por si acaso, o los fondos de inversión, son una forma implícita de invertir en el mercado de valores. Si uno quisiera hacer una inversión concreta en el mercado de valores, ¿qué puede hacer? Acudir a las agencias de bolsa. Tiene dos caminos, ¿sí? Puede ir a una agencia de bolsa, y ahí la agencia de bolsa le va a asesorar en las alternativas de inversión que tiene. Y si ustedes también quieren optar por otra vía, pueden irse a una SAFI, y la SAFI les va a dar una propuesta de los fondos de inversión que administra, y en función al apetito de inversión que ustedes tengan, van a elegir un fondo de inversión específico, ya sea por moneda, por horizonte de inversión, por sectores a los cuales invierte, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de eso, ustedes van a poder invertir en el mercado de valores. Entonces, como les decía, invertir invertir en un fondo de inversión es implícitamente que ustedes también están invirtiendo en el mercado de valores, pero las decisiones las toma un administrador. En el caso de si ustedes acudiesen a una agencia de bolsa, las decisiones las toman ustedes, obviamente con la asesoría de una agencia de bolsa. ¿Alguna pregunta? Veamos un ratito esto. Estamos hablando de fondos de inversión. Se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Fíjense acá. Hay un boletín, que es la carátula básicamente. ¿Ven acá? Fondos de inversión. He entrado ahí a la carátula. Simplemente acá van a encontrar en la carátula, que son 2 hojitas, porque el boletín diario como tal es muy extenso. Y eso sí tiene costo. Este no, lo pueden descargar. Fíjense en este boletín diario que acabo de descargarlo de la página. Acá ustedes tienen información sobre los fondos de inversión, la cartera, participantes y tasas de rendimiento. Fíjense, como les había dicho, tenemos fondos de inversión abiertos. ¿Me siguen, no? Sí. Y fondos de inversión cerrados. ¿Ok? Dentro de los fondos de inversión abiertos tenemos fondos de inversión en bolivianos, en USBs, uno solo, y en dólares. Por ejemplo, su compañero dice que estaba en un fondo de inversión abierto, Efectivo. se llama efectivo. Ese. Ese está más o menos, ¿dónde está? Es que es en dólares. Es en Esos dólares, fondos. acá está. Mm. Acá está. No, estás viendo abiertos en bolivianos. Ah, perdón. Ahí está. Pero es un fondo abierto. Es un Acá fondo está. abierto en dólares. Acá está, efectivo. Sí, tiene una cartera de 42 millones de dólares. Este es el valor de la cuota. Hay 3.300 participantes. Y aquí están los rendimientos que ofrece ese fondo. Entonces, interpretemos esto. Tenemos los rendimientos a 30 días, a 90 días, a 180 días y a 360 días. ¿Cómo se interpreta? Veamos este dato. Este 1.27, por ejemplo. Que en promedio en los últimos 120 días, el 180. ha tenido, perdón, en los últimos el promedio de los últimos 180 días, su tasa de interés ha sido 0.27, ¿no? 1.27. 1.27. Sí, en realidad esa es la interpretación, es como que una foto, pero hacia el pasado, ya no es lo que te vaya a rendir a futuro, ojo.
Lo que te dice este 1.27 es que si tú hubieses puesto tu plata hace 6 meses, o sea, hace 180 días, es lo mismo, tu retorno hubiese sido de 1.27% anual. Ojo, todas las tasas que estamos viendo acá, señores, son tasas anuales. ¿Ya? 1.27%. O hubiese rendido 1,27%, pero en términos anuales. ¿Sí? ¿Se entiende la interpretación? En realidad no es hubiese, sino es ha rendido, ¿no? Ha rendido, pero claro, pero no te está mostrando una perspectiva a futuro, ¿verdad? No. Es como una referencia de lo que ha rendido en 180 días, ese fondo. ¿Verdad? Entonces, bueno, ustedes pueden ver acá la información de los fondos. Acá están los cerrados. Fíjense los nombres de los cerrados. Como les decía, están orientados a ciertos sectores, a financiar ciertos sectores. Fíjense, agrooperativo, acelerador de empresas, PYME, Fibra, por ejemplo, este es un fondo de inversión de bienes raíces, renta Una activa. consulta. Dígame. ¿Por qué sería importante? ¿Por qué es importante el valor de la cuota, la publicación del valor de la cuota? ¿Te ayuda a tomar alguna decisión en cuanto a inversión? No tanto, ¿no? No tanto porque eso está en función al tamaño de la cartera, más que todo, ¿no? Y al número de participantes. Pero Claro. lo que es más importante ver acá es el rendimiento. O sea, no es tan relevante el valor de cuota, porque ustedes saben que eso se divide entre el número de cuotas vigentes, ¿verdad? Entonces, no es un factor tan importante para la toma de decisiones. Lo que sí debería tomarse en cuenta es el retorno del fondo, ¿verdad? Las comisiones, tal vez, no sé. También podemos ver acá las calificaciones de riesgo que tiene cada fondo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre los fondos de inversión? No, ninguna. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces habíamos visto AFPs, compañías de seguro. SAFIs, ahora veamos lo que es el FRUP. El FRUP, señores, es el Fondo de Renta Universal de Vejez. ¿Okay? FRUP es el Fondo de Renta Universal de Vejez. Este es un fondo que está destinado fundamentalmente al pago de la renta dignidad. Está destinado al pago de la renta dignidad, que es ese bono que se otorga a las personas mayores de, no me equivoco, es 60 años, ¿verdad? Que es un fondo muy antiguo porque simplemente ha ido cambiando de nombre, ¿no? Ha nacido, si no me equivoco, como Bonosol, si no me equivoco, después fue cambiando a Bolivida y así sucesivamente, pero en el fondo es lo mismo, y ahora se llama renta dignidad. ¿Cómo se alimenta este famoso FRUP? ¿Alguien sabe? El rendimiento de las empresas nacionalizadas debe ser, ¿no? Porque debe ser el rendimiento de las empresas capitalizadas, pero ahora no sé cómo podría definirlo. Tiene dos fuentes de ingreso, el FRUP. Hay un porcentaje del IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, y dos, las utilidades de las empresas estratégicas del Estado.
caso Entel, caso Yacimientos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas dos fuentes de financiamiento tiene el FRUP. Y con eso, señores, se paga la renta dignidad. Actualmente, el FRUP es el único fondo que está siendo administrado ¿por quién? La gestora. Por la gestora pública. Es el único, ¿ya? Es lo más fácil, es un fondo muy sencillo, ¿no? Solamente tiene que recaudar y pagar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No. Bueno, sigamos. Entonces, después tenemos como otro actor un poquito menos importante en términos de inversionistas que tenemos en el mercado, las agencias de bolsa, que ya lo hemos visto, que también pueden actuar por cuenta propia para realizar sus inversiones. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico que me gusta mucho. De todos los inversionistas que acabamos de ver, ¿cuál es el más relevante? Las AFPs. Fíjense este gráfico, que es muy elocuente. Este es con corte a julio, no en todos los casos porque no había data. Sí, todos los casos a julio, en el caso de seguros es a abril porque no había más información. Este es el tamaño, señor, de la cartera de los inversionistas institucionales más relevantes en el mercado de valores. Consecuentemente, se puede notar que el actor más importante en términos de inversión son las AFPs, con una administración de casi 20.000 millones. Ya han debido pasar, ¿no? Porque esto es con corte a julio. A agosto, con seguridad, han pasado ya los 20.000 millones de dólares. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que administran las AFPs, señores? Sí, fuerte, grande. Un montón de plata, créanme. ¿Cuánto es el PIB de Bolivia? ¿Alguien tiene algo de dato en la cabeza? Uno lo pueden googlear rápidamente, ¿no? Sí. Es 34.113 millones de euros, pero eso me sale. Sí, más o menos son 40.000 millones de dólares. Imagínense, la plata que administran las AFPs es la mitad del PIB. Curioso, ¿no? Sí. Y ojo, que esta plata en teoría tiene que pasar a administración de una gestora pública, que en la actualidad todavía no lo han logrado, por muchos factores. Los deseables que no lo logren. Es un tema bien delicado, ¿no? Porque realmente es la plata de los trabajadores, es nuestra plata. Yo creo que lo más sensato y lo más correcto es que uno, que sí, no sé, pues que existe un administrador público, pero que también hay un administrador privado, y que uno sea libre de elegir quién administra sus recursos para su jubilación, o no. Creo que es lo más sensato, ¿no? Claro, como ahora se decide, digamos, entre una y otra FP, podías también. Uh-huh. Después tenemos a las AFIS con 3.200 millones. Y después ya en menor escala los seguros, las compañías de seguros, el FRUP y las agencias de bolsa.
¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo en orden? Bien. Ahora vayamos a ver, en la línea de lo que estamos viendo nuestros participantes, y hemos visto emisores, hemos visto inversionistas, hemos visto agencias de bolsa, y ahora vamos a ver la bolsa de valores. Las bolsas en general, ¿ok? Después vamos a hablar de la bolsa boliviana de valores. ¿Qué son las bolsas, señores? Las bolsas son simplemente entidades que tienen como objeto principal proveer a sus miembros, y esta es la palabra clave, los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores. ¿Quiénes son los miembros de una agencia de bolsa? ¿Quiénes acuden a una agencia de bolsa de forma activa? Las agencias de bolsa. Agencias de bolsa. Entonces, en resumen, la bolsa o las bolsas de valores ofrecen los medios, las plataformas, los recintos para que acudan quienes, las agencias de bolsa, a realizar sus transacciones con valores. Ya, por favor, lo tengan claro. Hay mucha confusión en que las bolsas invierten. No, las bolsas, simplemente una bolsa lo que hace es ofrecer la plataforma, los recursos, los medios, para que acudan quienes, las agencias de bolsa, a realizar sus transacciones. ¿Ok? Generalmente las bolsas de valores tienen su propia normativa. Quienes entran al ámbito de una bolsa de valores, por ejemplo, los emisores, están sujetas a la normativa propia de una bolsa, que es de cumplimiento obligatorio y por ende también se autorregula. ¿Ok? Como les decía, actualmente ya muy pocos países mantienen lo que son las plataformas de negociación a viva voz, como ven acá en este gráfico. Ya casi en la actualidad quedan muy pocas. De hecho, nosotros recientemente, en febrero, hemos migrado de forma casi completa a una plataforma de negociación electrónica. Ya no estamos yendo a operar, a hacer las transacciones en la bolsa de valores, en los recintos físicos que tiene la bolsa. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de forma general de una bolsa? Para empezar, otorgan liquidez, ¿sí? Porque permiten convertir los valores en dinero en cualquier momento. Ya es una forma de obtener liquidez a través de una bolsa. Canalizan el ahorro hacia la inversión, ¿sí? Canalizan el ahorro hacia la inversión. Actúan como un formador de precios. Puesto que, por ejemplo, en el caso de que ustedes sean administradores de un fondo de inversión o que administran un portafolio y deciden liquidar un título a valor, pueden acudir a la bolsa y ustedes van a encontrar un precio de referencia en la bolsa. Otra de las funciones es la circulación, ya que permite la movilización permanente de los valores entre carteras. Otra función que también es bien importante es el tema de la difusión de información. Como hemos visto hace unos momentos, me he basado mucho en esta clase en la página de la bolsa, ¿verdad? Porque brinda información sobre los valores y sus emisores. Y también otra función importante es el tema de la seguridad, puesto que establece mecanismos para asegurar la liquidación en tiempo y forma de las operaciones que se concretan en él. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen, no sé, pues, acciones, por ejemplo, de la cervecería, ¿sí? Vamos a ver más adelante que la bolsa ofrece mecanismos excepcionales para que puedan negociarse valores que no están inscritos en bolsa. Por ejemplo, la cervecería, curiosamente, si ustedes no saben, es un emisor que no cotiza sus acciones en bolsa. Pero
la bolsa, como les decía, ofrece mecanismos excepcionales, que se llama, por ejemplo, en este caso, acciones no registradas, subasta de acciones no registradas. Si ustedes tienen un paquete grande de acciones, por decir, tienen un paquete equivalente a 10 millones de bolivianos, qué sé yo, y la bolsa les ofrece una plataforma para que ustedes puedan negociar estas acciones, ¿acudirían a una bolsa o realizarían una operación de ese tamaño de forma extra bursátil? Definitivamente vas a la bolsa, ¿no? Por minimizar riesgos, hacerlo más transparente y cómodo. Aquí está la palabra clave, ofrece mayor seguridad en la transacción, ¿verdad? Y ustedes lo hacen de forma extra bursátil o over the counter. ¿Se aseguran la liquidación de la transacción? No, ¿verdad? Imagínense una transacción de esa índole, de ese tamaño. Ok, realizan la transacción y tienen la certeza de que les vayan a pagar. Probablemente sí, pero es muy riesgoso, ¿verdad? En cambio, en la bolsa se mitigan mucho esos riesgos, ¿no? Uno está acudiendo está contratando los servicios de una agencia de bolsa, está acudiendo a la bolsa para realizar una transacción grande que le asegura que va a contar con esos recursos, ¿sí? En tiempo y en forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Alguna pregunta? No, ¿Todo en orden? Bien, ahora vamos a ver lo que es una entidad de depósito de valores. Una entidad de depósito de valores. Ok, son entidades, dice, cuya principal actividad es proporcionar la infraestructura, los sistemas, procedimientos adecuados para realizar de manera segura y oportuna el registro y administración de valores que están representados mediante anotaciones en cuenta. Así como la compensación y liquidación de fondos y valores resultantes de las transacciones pactadas en el mercado de valores. Entonces, una de las principales funciones, como dice la definición, es la administración de los valores representados mediante anotaciones en cuenta. Creo que en la primera clase ya hablé un poquito de esto. ¿Qué era una anotación en cuenta? Registro electrónico. Correcto, es un registro electrónico de un título valor que está a cargo de una entidad de depósito. En Bolivia se llama la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia. Entonces, como les decía, los títulos valores pueden ser de forma cartular, físicos, pero en la actualidad ya la tendencia es que los títulos valores no sean físicos por un tema de seguridad, por un tema de riesgo y demás, y obviamente en la línea con la evolución de la tecnología, hace que los títulos valores simplemente ya sean registros electrónicos. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿y quién está a cargo de esa administración de los registros electrónicos llamados anotaciones en cuenta? Justamente la entidad de depósito. Entonces, la entidad de depósito es como que da fe o certifica quién es el titular de un valor, en otras palabras. ¿Alguno de los estudiantes acá que trabaja en banco? ¿Alguien trabaja en banco de acá? no. Bueno, puede ser muy familiar para la gente que trabaja especialmente en plataforma. Los títulos valores, por ejemplo, los DPFs, hace unos buenos años, todos los DPFs ya nacen a la vida de forma desmaterializada. ¿Qué es la desmaterialización?
¿Alguien sabe qué es la desmaterialización? Que ya no necesariamente el DPF estaría, digamos, plasmado en un certificado, ¿no? Exactamente. La desmaterialización es un proceso de conversión de un título que es físico o cartular a una Anotación en cuenta. anotación en cuenta. ¿Sí? Esa es la desmaterialización. Como les decía hace un momento, los DPFs, por ejemplo, todos los DPFs que abren las entidades financieras, ya nacen desmaterializados, es decir, nacen como anotaciones en cuenta. A una persona que va a abrir un DPF ya no le dan el papelito que le daban en la antigüedad, ¿no? Que era con la constancia de certificación de depósito a plazo fijo. Ahora simplemente les dan un simple comprobante, nada más. ¿Por qué? Porque esa anotación en cuenta automáticamente va a la entidad de depósito de valores, quien administra estos títulos valores. ¿Sí? Entonces, generalmente, o sea, si ustedes abren un DPF ya sin darse cuenta, ese DPF que han abierto ha sido desmaterializado, es una anotación en cuenta y está siendo administrado por una entidad de depósito. Luego, la EDB también cumple otras funciones, como la de compensación y liquidación. Bueno, cumple las funciones de registro, compensación, liquidación, custodia y administración. Vayamos describiendo cada una de ellas. ¿Qué es el registro? El registro, si quieren tomar nota, es una cuenta individual, es el registro en una cuenta individual a nombre del inversionista. ¿Ya? Registro en una cuenta individual a nombre del inversionista. Es como en el caso, por ejemplo, de los bienes muebles, un ejemplo, los departamentos, las casas, los terrenos. ¿Quién está a cargo del registro de los bienes muebles? Derechos reales. Derechos reales, ¿no? En otras palabras, si ustedes quieren, es una especie de derechos reales, si ustedes quieren, pero cuando hablamos de títulos valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando llega una anotación, un gravamen, una pignoración, cuando se trata de títulos valores, quien tiene que hacer ese registro y anotación es la entidad de depósito de valores. ¿Ok? ¿Qué es la compensación? La compensación es la consolidación de las operaciones, por los intermediarios en bolsa. Es la consolidación de las operaciones por los intermediarios en bolsa. La liquidación es el proceso en el cual se saldan valores y montos de acuerdo al proceso de compensación. De acuerdo al proceso de compensación. La custodia es la guarda y conservación de los valores. La EDB también ofrece este servicio, puesto que los títulos que son todavía físicos pueden ser custodiados por esta entidad de depósito, que no han sufrido un proceso de desmaterialización. Muchas acciones, por ejemplo, de empresas que son antiguas, ejemplo Entel y otras, todavía mantienen sus acciones de forma física. Y finalmente, la administración. En cuanto al cobro, por ejemplo, de derechos económicos, el cobro de derechos económicos, ya sea cupones, dividendos, o en el caso de la representación en juntas de accionistas, asambleas de tenedores de bonos, etc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que es la entidad de depósito de valores? Sí. Ok.
algo más de la agencia, perdón, de la entidad de depósito, vamos a hablar de lo que son sí, de lo que son las famosas cuentas matrices. ¿Alguien sabe lo que son las cuentas matrices? La entidad de depósito de valores interactúa con los participantes del mercado, en realidad los participantes del sistema financiero. Por ejemplo, el Banco Central, los bancos, las SAFIs, las agencias de bolsa, las AFPs, las compañías de seguro, la misma Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, lo que hace es que les otorga a estas entidades que son participantes del sistema financiero, les otorga cuentas matrices. En estas cuentas matrices, estas entidades pueden albergar títulos valores, ¿sí? A través de subcuentas o cuentas titulares. Por ejemplo, los bancos, como les decía, todos los DPFs que nacen en cada día, ya nacen como registros electrónicos. Ya nacen como registros electrónicos y esos títulos valores están dentro de una cuenta matriz específica de un banco específico, de un banco X, que a la vez está siendo administrada por la entidad de depósito de valores. No sé si se entiende la figura. Una persona X que va a abrir un depósito a plazo fijo a un banco, cualquier banco del sistema financiero, automáticamente ese depósito a plazo fijo está dentro de la cuenta matriz del banco, ¿sí? Bajo una cuenta titular. Bajo una cuenta titular. Las personas que tienen inversiones en bolsa, con títulos valores que son desmaterializados, tienen un código en la entidad de depósito de valores que se llama el famoso CUI. El CUI es el Código Único de Identificación. En otras palabras, este CUI es como el carnet de identidad que uno tiene ante la entidad de depósito de valores, lo que equivaldría a decir en el ejemplo de lo que dijo su compañero de derechos reales, es como decir el número de folio que se tiene de un título valor que está administrado por cuenta de la entidad de depósito de valores. Entonces, estas entidades tienen a su cargo cuentas matrices que a la vez contemplan diferentes cuentas titulares de las personas que tienen inversiones en esas entidades, ¿ya? Lo propio las SAFIs, por ejemplo, las agencias de bolsa, las AFPs que administran sus carteras, todos los títulos que tienen bajo su administración están en una cuenta matriz de cada AFP. Lo propio las compañías de seguro, no todas, porque muchas compañías de seguro subcontratan los servicios de la agencia de bolsa. El Banco Central, por supuesto, ¿sí? Y así funcionan las cuentas matrices y las cuentas titulares. Rápidamente les quiero hacer un ejemplo de cómo funciona el proceso de compensación y liquidación de valores. ¿Están viendo la pantalla? No. ¿Ahora sí? Sí. Voy a aprovechar este grafiquito. ¿Lo ven, verdad?
¿Cómo funciona el proceso de compensación y liquidación de valores? Fíjense. Agencia de bolsa 1. Agencia de bolsa 2. Agencia de bolsa 3. Imagínense que esto funciona todos los días, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo muy doméstico, pero multiplíquenlo en millones. Más o menos funciona algo así. ¿Cuántas agencias de bolsa habían? Autorizadas y reguladas por ASFI. ¿Se acuerdan? No. 12. ¿Ya? Digamos que aquí hay 12. ¿Ya? Voy a ser muy sencillo. Entonces, en un día ordinario, no se olviden, ¿quiénes están acudiendo a la bolsa a hacer las transacciones? Las agencias de bolsa. Correcto, las agencias de bolsa. Supongamos que esta agencia de bolsa 1, permítanme. Ok. Esta agencia de bolsa 1 ha hecho compras por menos 300 y ha hecho ventas por 100. ¿Cuánto es su posición neta? 200. Posición neta es a favor o en contra. En contra. Menos 200, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo con 3 agencias de bolsa, ¿ya? Para no complicarme, imagínense que todas las agencias interactúan, pero lo voy a hacer así sencillo. Esta agencia de bolsa 3 ha hecho compras por 500 y ha hecho ventas por 800. ¿Cuánto es su posición neta? $300, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Me siguen? Sí. Estoy poniendo ejemplos bien sencillitos para que me entiendan. Y finalmente, esta agencia de bolsa ha hecho compras por 400 y ha hecho ventas por 300. ¿Cuánto es su posición neta? Sí. Menos 100, ¿verdad? Ya no voy a tocar estas, simplemente es un ejemplo para que ustedes entiendan. Así funciona, señores, el proceso de compensación y liquidación de valores. Imagínense esto por 12 agencias. Esto es lo que hacen todas las agencias de forma diaria después de operar en la bolsa. Entonces, lo que hacen, obviamente, es, para empezar, digamos, esta agencia de bolsa que ha comprado a valor de 300 y ha vendido, tiene que certificar que los vendedores de los títulos sean los titulares de los valores, ¿verdad? Previa a la transacción. Y a los compradores les tiene que asignar la titularidad nueva. Y al final encuentran una posición neta, ya sea acreedora o deudora. En este caso, esta agencia de bolsa 1 tiene una posición neta deudora, esta agencia de bolsa 3 tiene una posición neta acreedora, positiva, y esta agencia de bolsa 6 tiene una posición deudora de menos 100. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, en el caso de esta agencia de bolsa 1, debe al mercado, ¿cuánto? 200.
¿verdad? Sí. Lo que tiene que hacer es, esa posición de 200, ¿dónde la paga? ¿O a quién la paga? A la EDB. A la EDB, correcto. Justamente la EDB, una de sus funciones es esa, es la compensación y liquidación. Entonces, le entrega los 200 a la EDB. Esta agencia de Bolsa 3 tiene una posición neta acreedora de ¿cuánto? 300. 300. ¿Va a pagar? No, en realidad va a esperar que la EDB le pague, ¿cuánto? 300. 300. Y esta agencia de Bolsa 6 tiene una posición en contra de ¿cuánto? De 100. De 100. Y le va a pagar 100. Entonces, de aquí va a recibir 100, aquí 200, y con esos 300 se le va a pagar a esta agencia, ¿verdad? Al final del día, señores, ¿cuánto tendría que ser la posición neta de la agencia de de la EDB? Cero. Cero. Exactamente. La EDB no se queda con ni un centavo, ¿verdad? Porque todo lo que entra de plata es a alguien que le debe, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende el ejemplo? Este es el famoso proceso de... proceso de compensación y liquidación de fondos y valores. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces noten, señores, que la EDB juega un papel fundamental en este esquema, ¿sí o no? Obviamente, después de este proceso, se registran a los nuevos titulares de los valores, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, les estoy robando ya un poquito más de 10 minutos de su tiempo. ¿Está bien? ¿No se hacen problema? Está bien. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me permiten 10 minutitos más? De acuerdo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿El punto de administración qué era? La administración se refiere al cobro, básicamente, cobro de derechos económicos. Ah, Ya ya. sea cupones, dividendos, así también como la representación en las juntas de accionistas o asambleas de tenedores de bonos. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar con calificación de riesgo. Sí, rápidamente voy a hablar de la calificación de riesgo. La calificación de riesgo, señores, la calificación de riesgo, las calificadoras de riesgo, mejor dicho, son entidades de objeto exclusivo que están autorizadas para dar una opinión fundamentada. Una opinión fundamentada, ¿ok? Respecto a la posibilidad y riesgo relativo de la capacidad e intención de un emisor de cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. Todas las emisiones de deuda, con excepción de los pagarés de mesa de negociación, en realidad todas las emisiones en bolsa, con excepción de los pagarés de mesa de negociación, deben contar con calificación de riesgo. ¿Y qué es la calificación de riesgo? Es simplemente una opinión fundamentada que está a cargo de una empresa. Y esta opinión hace referencia a la posibilidad y riesgo relativo de la capacidad e intención de un emisor de cumplir con las obligaciones asumidas en tiempo y forma.
¿Ok? ¿Se entiende? Simplemente es una opinión o es como una nota que se le da a las empresas acerca de la capacidad e intención de pago de estas empresas. Lo que es importante mencionar acá, señores, es que la calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor. Tampoco es un aval o una garantía de una emisión o un emisor. Simplemente es un factor adicional para la toma de decisiones. Es un factor adicional para la toma de decisiones. ¿Sí? Esa es la calificación de riesgo. Actualmente, como les decía, todos los valores que se emiten en bolsa, a excepción de los pagarés de mesa de negociación, ¿por qué creen que hay esa excepción? ¿Alguien sabe? En el caso de los pagarés de mesa. No. ¿Se acuerdan la característica de los pagarés de mesa? ¿Se acuerdan cuando hemos visto los títulos, valores que se negociaban en bolsa? Hemos visto dos tipos de pagarés, ¿verdad? Sí, Los que pagarés son a 9 bursátiles, meses. los pagarés bursátiles y los pagarés de mesa de negociación. ¿Cuál era la característica de los pagarés de mesa? Que son a 9 meses o 290 días y que 270 días. a 270 días y que no cuentan con calificación de riesgo y son instrumentos emitidos por pymes para capital de Correcto. trabajo. Exactamente. Imagínense que a una pyme que se está financiando a duras penas para capital de trabajo, aparte le tengan que obligar a contar con calificación de riesgo. Esta calificación de riesgo, señores, tiene un costo, porque esto lo hacen unas empresas que se llaman empresas calificadoras de riesgo. El costo más o menos oscila entre unos 12,000 y 15,000 dólares anuales. Es mucha plata para una pyme, ¿verdad? Entonces, imagínense aumentar o incluir ese costo financiero más en su financiamiento a una pyme. Es mucho, ¿verdad? Entonces su costo financiero se dispararía. Por eso tenemos esa excepción. ¿Ok? Respecto a calificación de riesgo de renta fija, ojo, de renta fija, tenemos esta clasificación. Tenemos la calificación de riesgo de largo plazo y la calificación de riesgo de corto plazo. En la calificación de riesgo de largo plazo, tenemos las calificaciones que van desde AAA, AA, A, triple B, W, B, C, D y E, siendo la AAA la mejor calificación de riesgo, y así sucesivamente. Desde las letras AA hasta B, se incluyen los numerales 1, 2 y 3, siendo 1 mejor que 2 y 2 mejor que 3. Enseguida vamos a ver lo que significa cada uno. ¿Ya? Pero rápidamente veamos. Les pasé en el material complementario ¿están viendo la pantalla? No, ¿verdad? No. Este libro 7 está dentro de su material complementario, es el reglamento para entidades calificadoras de riesgo. ¿Sí? ¿Lo tienen? Está dentro del material complementario que está con el nombre del archivo, se llama libro 7 RMB. ¿Ok? Si ustedes pueden revisar este documento, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Y se van a
A ver. Fíjense acá, de las categorías y niveles para la calificación de riesgo. Tenemos la calificación de riesgo de emisores, por ejemplo. Lo que nos interesa más es esto, de las categorías y niveles para calificación de riesgo de valores representativos de deuda. ¿Qué son los valores representativos de deuda? Son valores de renta fija en el fondo. ¿Sí? Sí. Fíjense, valores de corto plazo que enseguida vamos a ver. Y tenemos los valores de largo plazo. Aquí está lo que significa cada una de estas nomenclaturas. Triple A, por ejemplo, fíjense, corresponde a aquellos valores que cuentan con muy alta capacidad de pago de capital e intereses en términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Es la más alta calificación de riesgo. Doble A, fíjense, corresponde a aquellos valores, es muy similar la definición, pero hay palabritas que cambian, fíjense. Valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, el sector al que pertenece o en la economía. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Acá tenemos la palabra muy alta, ¿sí? Y aquí simplemente alta, ¿verdad? Son palabritas muy sutiles que cambian. Fíjense, en A, en vez de alta, es buena capacidad de pago, y acá sí es susceptible a deteriorarse, y así. Fíjense, la peor calificación de riesgo E, dice que corresponde a aquellos valores cuyo emisor no posee información suficiente e información representativa para el periodo mínimo exigido. Acá está lo que les decía, los numerales. Se autoriza añadir el numeral 1, 2 y 3 en cada categoría, desde AA hasta B, ¿no? Y aquí está la nomenclatura. Ya. ¿Se entiende? Lo propio tenemos en la clasificación de valores, la clasificación de la calificación de riesgo para valores de corto plazo, que tenemos desde N1, que es la mejor calificación de riesgo, hasta N5, que es la peor calificación de riesgo. ¿Ya? Igual pueden revisar la nomenclatura que se tiene en el documento que les pasé. ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer un poquito hincapié en esta parte de las calificaciones de riesgo de largo plazo. Porque aquí, señores, tenemos una línea divisoria. Casi pueden ver una línea punteada. ¿Lo logran ver acá? Sí. Esta línea. Fíjense, desde triple B para arriba, tenemos los títulos que son, los llamamos nosotros en finanzas, grado de inversión. ¿Qué significa que los títulos sean grado de inversión? Que se sugiere que puede invertir con bajo riesgo, digamos. Exactamente. Fíjense que muchos administradores de fondos de portafolios, los portfolio managers, por un tema de simplicidad, deciden poner en sus políticas de inversiones que se van a invertir en títulos que son grado de inversión. En otras palabras, ustedes como ya están llevando este curso,
ya saben lo que significa grado de inversión, es que son títulos valores que tienen calificación de riesgo de triple B o mejor, ¿verdad? Hacia arriba. Que en teoría se deberían decir que son títulos que son un poquito más seguros, ¿sí? Que ofrecen un menor grado de riesgo. Por el otro lado, tenemos títulos que son de grado especulativo, que en el fondo son títulos que son de AA hacia abajo. De AA hacia abajo. Se llaman títulos de grado especulativo. Hay otras denominaciones que también denominamos en finanzas que son mal llamados, no sé, pero es la jerga que se utiliza, bonos basura. En inglés son los famosos junk. Junk es basura, ¿no? Junk bonds. Son títulos que representan un mayor nivel de riesgo. Son más riesgosos y por ende los inversionistas deberían exigir un mayor Rendimiento. un retorno. ¿Sí? Hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, para terminar, lean, den una revisada a ese reglamento que les pasé. ¿Qué representa este grafiquito que me gusta mucho? Este gráfico es muy elocuente. ¿Perdón? No, nada, decía que se compró a las calificadoras de riesgo. En realidad sí, es un gráfico que representa muy bien lo que ha pasado en la crisis del año 2008. En La el famosa inmobiliario. crisis subprime o la famosa crisis inmobiliaria. ¿Sí? Gran parte de la responsabilidad de esa crisis fue parte justamente de las entidades calificadoras de riesgo, ¿verdad? Puesto que todos los procesos de securitización que realizaban de las carteras de los bancos, una y otra vez, estas calificadoras de riesgo las rankeaban con muy buena nota a papeles que básicamente no existían o que eran basura en el fondo. ¿Sí? Obviamente en este gráfico se puede ver en Wall Street que las agencias rankeaban con buena nota a títulos que eran basura. ¿Y por qué será esto, señores? Porque los títulos creo que estaban bien estructurados. O sea, es decir, estaban No, más que bien eso, hay comprados. evidentemente, pero hay un conflicto de intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quiénes les pagan a las agencias calificadoras de riesgo? Los emisores. Las mismas empresas. Y por ende tienen un sesgo a calificarlos con una buena nota, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que ha detonado la crisis subprime. ¿Sí? Bueno, lo voy a explicar un poquito más a detalle el día lunes. Si tienen la oportunidad de ver el fin de semana, hay dos películas que las recomiendo fuertemente. Una está creo que las dos ya están en Netflix, si tienen. Esta de aquí abajo es La Gran Apuesta, que básicamente relata la historia de un grupo de personas que apuesta en contra de la crisis a toda costa y que después les va muy bien porque estaban acorde, digamos, a sus proyecciones, pero es un poquito densa,
va explicando muchos conceptos financieros, pero va haciendo pausas y va haciendo explicaciones de esos conceptos que no están, de repente no están muy familiarizados. Y hay otra película que se llama... bueno, el lunes les digo, les voy a decir el nombre, no, se me ha ido de la mente. No me acuerdo. ¿No es el lobo de Wall Street? No, es como un documental. Es un documental que justamente relata la crisis financiera del 2008, pero en forma de una película. Se me ha ido de la mente. Pero bueno, si tienen la oportunidad de ver, aunque sea el fin de semana, que está en Netflix con seguridad, yo se los recomiendo de sobremanera. ¿Ok? Hasta aquí, señores. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Quería hacerles, por favor, quería pedirles una concesión que me puedan dar. El lunes vamos a pasar clases de forma normal. El lunes de forma normal. La clase del día miércoles, por favor, yo tengo una reunión, no sé a qué hora voy a acabar y no quisiera fallarles. Por tanto, quisiera que esa clase del día miércoles la podríamos pasar el día martes. No sé si están de acuerdo, por favor, les estoy pidiendo con un tiempito de antelación, porque no sé a qué hora voy a acabar, entonces de repente acabo a las 8:30, 9 o más temprano, pero no quisiera dejarlos colgados. ¿Qué les parece? Yo no tendría problema. Misma hora y todo. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Por mí está bien Sí. igual. Sí. Bueno, les agradezco Sí, de mucho. acuerdo. Entonces, la clase del miércoles la pasaríamos para el día martes. Muy bien. Bueno, entonces, si tienen la oportunidad de ver la película, les recomiendo. Es muy buena película esa. Tal vez ya la han visto. Ya. Ya, y no se me ocurre el nombre de la otra película, pero... Bueno, si puedo, si me acuerdo, les hago pasar creo que tienen un chat, ¿verdad? Por WhatsApp. Sí. WhatsApp. El- Sí. Les hago pasar con Karen, ¿de acuerdo? Súper. Ya. A ver. Ahorita la voy a buscar. Ahorita la encuentro. Ya sé. Se llama Inside Job. Inside, voy a ponerlo en el chat. No sé si está... Inside Job. Ahí está en el chat, lo puse. Sí. ¿Ya? Creo que esté en Netflix, ojalá que esté. Pero es muy buena igual. Por lo menos traten de ver alguna en fin de semana. ¿Les parece? De acuerdo. Ya. Sí. Muy bien, señores, entonces vayan revisando el material complementario, no se olviden las lecturas, los foros, el cuestionario que ya los van a subir y la película también. Tienen harto para hacer el fin de semana. Ya. Sí. ¿Bien? Bueno, si no hubiese alguna pregunta, conmigo nos vemos hasta el día lunes. Gracias Sí. por lo que nos hemos extendido este tiempito. De acuerdo, hasta el lunes. Ya, gracias. Que les vaya muy bien. Todo buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el Buenas lunes. noches, hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Gracias.